Antes de convertirse en grandes artistas, los autores de los cuadros que hoy cuelgan en nuestros museos también fueron niños. Hoy vamos a descubrir qué pintaron en su infancia y lo vamos a hacer hablando de educación artística, aquí, en La Cuelga. Bueno, ya estamos aquí un día más en La Cuelga, en un programa que hemos titulado Todos los artistas fueron niños, porque hoy, bueno, pues tenemos un programa, un tema, ¿no?, que va a dar para mucho, lo vamos a ir hablando y nada, antes de empezar, como siempre, quiero darte la bienvenida. Yago, ¿cómo estás? Pues gracias, bien hallado, estupendamente. Todos los artistas fueron niños y hasta nosotros también fuimos niños, ¿verdad? Sí, artistas bueno, no lo sé, pero niños... Eso es. ¿Verdad? Bueno, como siempre, recordad seguidnos en nuestras redes sociales, La Cuelga, @lacuelga_baja en Twitter, @lacuelga_baja podcast en Instagram, y bueno, suscribiros a este canal, comentad, que siempre lo decimos que es lo que más nos gusta porque nos permite interactuar un poquito con vosotros. Y bueno, pues vamos a dar comienzo hoy a este programa que decía en la introducción que iba a ser o que iba a tratar de las obras que hicieron pues estos artistas famosos cuando eran niños, pero paradójicamente vamos a empezar con una obra que no hizo un niño. Esa obra es El origen de la pintura, y la hizo pues un señor de 32 años que se llamaba Jean-Baptiste Regnault, en el Palacio de Versalles, encargada por Luis XVI. Y bueno, pues es una pintura que refleja un poquito lo que vamos a hablar hoy, ¿no?, o de lo que vamos a hablar hoy en este programa, que es la pintura, ¿no?, el concepto de la pintura, el origen de la pintura, cómo se dio. Y esto... bueno, pues nos lo contaba Plinio el Viejo, ¿verdad? El famoso autor romano, que en ese relato lo que nos cuenta es como un origen inocente, como casi sin querer, de la pintura, como el de una chica joven que dibujó la silueta de su amado la última noche que pasó con él antes de que él se marchase. Se ve que el reflejo de la luz con una vela se plasmó en la pared, esta chica dibujó la silueta y ahí dice Plinio que nació la pintura. Ahí nació la pintura y encima ya de paso nació el relieve también, porque su padre, luego... Que era alfarero. Sí, era alfarero, lo cubrió de arcilla y se convirtió eso en el primer relieve que cuentan las fuentes que se conservaba allí en el templo de las ninfas de Corinto. Corinto, que es donde tuvo lugar esta... leyenda, que lógicamente queda en el terreno de la leyenda. Claro, queda en el terreno de la leyenda. Hoy vamos a hablar de distintos mitos, ¿no?, fundacionales, un poquito de estas ideas, pero nos interesaba empezar con este relato porque, bueno, pues ya se ve esa relación de la infancia, de la juventud, ¿no?, con la creación artística, ¿no? Ese trazo casi, bueno, pues intuitivo, que se convierte en el inicio de toda una historia que continúa hasta nuestros días, que es la historia del arte, ¿no?, que es la que ha estudiado pues la pintura, ¿no? Y bueno, yo creo que si comenzamos ya con los artistas que fueron hablando, ¿no?, o que fueron iniciándose en este terreno de la pintura desde muy pequeños, yo creo que hay dos casos ya en el siglo XV muy interesantes y muy reconocidos. El primero de ellos es, bueno, pues un autor alemán, no sé si te suena o si lo conoces o si quieres adivinar. Sí, de algo me suena, Alberto Durero. Hombre, para muchos es el mejor dibujante de la historia, ¿no? Y ya de niño, con 13 años, hizo un autorretrato que además también se considera uno de los primeros autorretratos de toda la historia del arte, claro. Ajá. Además es un género del autorretrato que él va a cultivar bastante. De hecho, bueno, muchísimo. Probablemente la mayoría, ¿no?, del público general pueda, cuando piensen en Durero, piensen en estos retratos. Sí, no piensan en sus dibujos y sí piensan pues en algunos autorretratos famosos que hay en el Prado, por ejemplo. Y luego, además de Durero, pues también tenemos, como no, a Miguel Ángel, que bueno, pues ya también desde una edad muy temprana comenzó a ser ese gran maestro, ¿no?, que luego será, ¿no?, a empezar a ser, ¿no?, a construir esa figura a través de obras como esta que podemos ver aquí, que es El Tormento de San Antonio. Sí, aquí lo que está haciendo es copiar un dibujo de un pintor flamenco, de Martin Songauer, con 12 años. Ajá. Claro, es que estos artistas empezaban jovencísimos a trabajar porque entraban prácticamente de niños en talleres de artistas a formarse. Claro, eso es una cuestión importante porque hoy, como decíamos, vamos a hablar de educación artística y era una manera muy diferente la de trabajar entonces y la de trabajar ahora en el ámbito de los talleres, ¿verdad? Y luego también el ciclo de la vida era otro y ya desde niños estaba marcado que iban a ser artistas, ¿no? Sí, estaba... No es como hoy que esperamos a 20 y tantos años para elegir a qué nos dedicamos. Claro, algunos decidimos empezar un podcast como este, ¿verdad? Efectivamente. Y Miguel Ángel con 12 años ya estaba formándose para pintar, que es lo que hizo durante toda su vida. Claro.
Claro, claro. Pero tristemente muchas de estas obras infantiles no se conservan, o por lo menos no las conocemos. Claro, tú piensas que cuando tú y yo empezamos a dibujar o cualquiera, lo hacemos en cuadernos, en hojas sueltas y ¿dónde acaban? Ujú. Yo ahora si tengo que buscar mis dibujos de niño, Yo creo que me hay cuesta algunos, encontrarlos. sí. Pues con los grandes artistas pasa lo mismo. También fueron niños que dejaron sus hojas sueltas por ahí. Claro, Y claro. hasta que no son adultos que hacen obra reconocible, no conocemos sus Ujú. obras, ¿no? Sí, sí, no, es una, Claro. vamos, es una cuestión evidente, ¿no? Y que va a recorrer pues a todos estos artistas de los que vamos a hablar hoy, pero por suerte, bueno, pues algunos conservamos obra. Por ejemplo, en el caso de de Angélica Kaufmann, en el siglo XVII ya se la consideraba, en el siglo XVIII, perdón, ya se la consideraba una niña prodigio, y se dice que a los 12 años ya estaba haciendo grandes pinturas, pero no se conserva obra. Sin embargo, si conforme nos vamos acercando ya a la contemporaneidad, pues sí que tenemos otros artistas que, bueno, pues ya en el siglo XIX, pues como por ejemplo el caso de Paul Klee, se conserva esta mujer con parasol, que bueno, pues es uno de esos dibujos de infancia. Claro, que las obras de infancia suelen ser dibujos, ¿no? Aquí no esperamos grandes óleos con una técnica deslumbrante, son Depurada, dibujos rápidos, pues eso, fruto de niños, de jóvenes que están aprendiendo, ¿no? Sí, sí, no, es algo que vamos a ver, y además luego también va a existir una relación entre el arte contemporáneo, ¿no? Y buscando nuevos lenguajes con estas pinturas más infantiles, más naif, ¿no? En algunos momentos, y algunas de estas obras iniciales luego van a mostrarnos cosas que veremos a lo largo de toda la carrera de Claro. estos artistas. Otro de los grandes artistas que tiene mucha producción, y también mucha producción desde pequeño, es Pablo Picasso. Bueno, se habla mucho de ese picador amarillo, pero en realidad cuenta también un poquito así como la leyenda que lo primero que pintó fue una paloma, que luego la paloma siempre va a estar muy El presente. símbolo de la paz. Claro, Claro. eso es. Y bueno, además el caso de Picasso, por ejemplo, se conservan muchos de estos dibujos infantiles porque su padre pues fue también profesor. Bueno, él había estudiado, ¿no? Bellas Artes, era profesor de pintura, y desde muy pequeño le obligó a pintar, y se conocen grandes obras también. Por ejemplo, con 15 años pintó esa Ciencia y Caridad, que bueno, pues es una cama, una persona ahí, no sé si te das cuenta. Bueno, pues es un cuadro que de esos infantiles es de los que más suena, porque ya tiene otra relevancia, ¿no? Se cree que es como el primer gran cuadro de Picasso, entendedme Sí, en estos pero términos, con ¿no? Picasso también hay que tener en cuenta que es igual un poco diferente porque ya con 13 años en La Coruña hizo una exposición. Ujú. O sea, aquí sí que podemos hablar de niño prodigio que no estaba aprendiendo a dibujar, que ya con esa edad se consideraba suficientemente buen artista como para hacer exposiciones. Guau. Esto ya es diferente, ¿no? No, esto es algo que No son momento era- dibujos sueltos, son obras que ya colgaron en exposiciones con 13 años. Ya. No, esto Ujú. era insólito hace unos años, pero luego vamos a ver, quedaos con nosotros porque vamos a ver casos de algunos niños más recientes que han hecho Ya. exposiciones y que han vendido cuadros prácticamente, bueno, pues de unos 20 años para acá, por unas cantidades enormes, ¿no? Luego vamos a ver estos casos, pero quiero seguir hablando de otros artistas, como por ejemplo uno que mencionaba nuestro compañero Daniel el otro día en el otro programa que hicimos, en el último programa que hicimos, que es Edward Hopper. Hopper, bueno, pues que siempre, ¿no? Tiene esos característicos, bueno, cuadros que parecen casi fotografías, ¿no? Con esas Sí, personas. de ciudades nocturnas, Sí. ese ambiente melancólico, tal. Bueno, pues una obra que conservamos de niño, pues es un niño. Niño pequeño mirando al mar, ¿verdad? Sí. Recuerda un poquito el tema, ¿no? A esa pintura alemana, ¿no? De Friedrich. Sí, de Friedrich, ¿verdad? También melancólica, también. Sí, pudo ahí haber una inspiración inicial. Bueno, pues a lo mejor. O simplemente pues se inspiró Claro, en algún porque niño que vio. cuando los artistas empiezan a crear, lo que hacen es inspirarse, copiar. Ujú. Claro, hay que aprender a base de mirar, ¿no? Y eso se entrena desde muy pequeños. Lo veremos después si Eso es. efectivamente se hace así o no. Y tenemos también, bueno, pues otro gran pintor español en esta lista, que fue Joan Miró. De Joan Miró se conservan, bueno, distintas también obras de la infancia, pero se suelen destacar estos dos dibujos, un tiesto con esa especie de arbolito, ¿no? Y luego una ¿cómo se dice? Un paraguas, una que no me salía. Bueno, como los primeros dibujos, y bueno, son Con 9 añitos. con 9 años. Son muy diferentes a lo que luego va a ser su producción Sí. real, ¿no? Entonces, todo esto también es interesante para ver todo ese proceso por el que va pasando el artista, ¿no? Bien, yo creo que podemos seguir en esta lista para terminar ya prácticamente con
otro ejemplo, que es el de Georgia O'Keeffe. Sobre este he leído que cuando ingresó en un internado, lo primero que le hicieron hacer fue, bueno, pues pintar, ¿no? Dibujar una mano que estaba hecha con escayola y, bueno, no le salió muy bien. Decían que podía seguir mejorando y efectivamente mejoró hasta convertirse en la gran artista que fue. En este caso no fue una niña dibujando porque quería, fue obligada, ¿no? Sí, en un internado todo el mundo a dibujar. A aprender y a dibujar. Bueno. Ojalá, no había otra. Pero mira después lo que fue después su carrera. Por eso ese dibujo es relevante y el de las otras, yo qué sé, niñas de su clase, las que fuesen, no lo conocemos. No fue relevante, aunque a lo mejor en ese momento igual pudieron ser mejor mejores. que el de ella. Claro, eso es. Claro. Y ya para terminar, pues hay que hablar de Salvador Dalí, con una producción vastísima de obra de joven, en esos años iniciales, ¿no? Se le computa obra desde 1910. Él nace en 1904, con 6 años ya está dibujando o pintando, pues, por ejemplo, estos paisajes cerca de Figueras o esos paisajes de la costa de Cadaqués, donde solían veranear, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro caso también de esos que se han clasificado como genios, ¿no? A lo largo de la historia del arte. Es un personaje muy, bueno, pues con la reputación que tiene, ¿no? Y que ya desde pequeño pues se le conserva mucha obra. Sí, no con el estilo personal que desarrolló luego, pero bueno, pues eso, dibujo de un niño de entre 6 y 10 años. Sí, no, pero bueno, ya se ven algunos trazos que recuerdan también o que están un poquito más en contacto con lo que se estaba haciendo en ese momento, ¿no? O con lo que se va a hacer en esos momentos, ¿no? Más cerca de la vanguardia, no tan clásico. Y ya para avanzar, que sin extendernos mucho más, vamos a hacer un breve repaso por estos niños prodigio de la actualidad, ¿no? Bueno, algunos ya son un poquito mayores, pero por ejemplo, podemos empezar con Autumn de Forest, que bueno, pues fue una niña que con 5 años ya empezó a pintar y bueno, pues vendió cuadros hasta por $25.000, nada que más se dice bien y pronto. Menos. Con esa edad. Claro, con esa edad. Con esa edad tú y yo no ganábamos $25.000 en un día. No, claro. Esto luego es un tema que nos puede dar que hablar, ¿no? Sí, Toda esta relación de esa cantidad de dinero con unos niños de, bueno, pues tan escasa edad, ¿no? Entonces... Y lo bonito de esta artista es que ha creado una fundación y se dedica a promover que otros niños al menos intenten ser como ella y pues se acerquen desde niños al arte. Claro. Porque es una fundación que se dedica a eso, a promover por las escuelas la vocación artística. Sí. Luego, por ejemplo, otro caso es el de Andrés Valencia, que bueno, pues fue un niño que nacido en 2011, con 15 años ahora mismo, pues ya ha hecho un sold out en su primera exposición que hizo, ¿no? Es un niño que... A ver, ¿lo tenemos por ahí? Sí. Que bueno, pues dicen que se inspira, ¿no? Un poquito en el cubismo y tal. Bueno, hay muchos nuevos Picassos. Sí, eso varios. me ha llamado a mí la atención, que todos los niños que pintan son niños mini Picassos o pequeños Picassos. Sí. Y bueno, pues el caso de Andrés Valencia es uno otro de ellos. Y por ejemplo, otro que también lo fue... No, iba a decirte que tiene un libro y todo publicado. Sí. Bueno, entonces... Y es muy activo en redes sociales. O sea, o sea, es los genios del siglo XXI son diferentes a los genios de... Sí. No es como los de pasado. antes. Sí. Pues mira, otro que también llaman el mini Picasso o el nuevo Picasso es Lawrence Schwartz, que con 3 años pues ya triunfó también en redes sociales. En redes sociales. Se dio a conocer por redes sociales. Porque sus padres publicaban lo que hacía con 3 añitos. La nueva tecnología es la nueva manera de promocionarse. Y bueno, pues eso es también otro que se le conoce como el nuevo Picasso, aunque bueno, las que tenemos ahora mismo en imagen pues no se ve muy parecido a Picasso, ¿no? Bueno. Pero bueno. Bueno. Pero son los tópicos estos de la historia del arte que dan para un programa, ¿eh? Yo que tú lo apuntaba. Mira, voy a ponerlo por aquí. Tópicos, porque es verdad que da para mucho. Sí. Vamos a hablar hoy de un tópico que es el del genio, que ya se les está aplicando un poco a estos niños, pero bueno, son todas esas cosas y al final hay que parecerse a los grandes, ¿no? Cuando estás vendiendo este relato desde tan pequeño, pues es importante. Mira, otro que se le conoce también bastante, desde ya, creo que es 2009, ya tenía alguna cosa publicada por ahí en algún blog encontrado de 2009, es un británico que se llama Kieron Williamson, que estaba apasionado por los paisajes y desde muy pequeño va a trabajar la acuarela y a este le han llamado el mini Monet. Para variar un poco está bien, ¿no? Sí, un mini Monet, un pequeño Monet. Claro, de Picasso a Monet. Bueno, pero todo con grandes referentes, grandes referentes. Y ya para terminar, pues probablemente de la lista la que actualmente es la más mayor y la más famosa es Akiane Kramaric. ¿Y por qué es tan famosa, Yago? Pues porque su pintura más famosa, que se llama Prince of Peace, el príncipe de la paz, es un rostro de un hombre adulto, barbado, pero ella dice que es Jesucristo porque es una visión que tuvo ella. Cuidado que aquí estamos mezclando el arte con la mística, con la vocación religiosa, no sé muy bien.
Sí, sí, entonces es el verdadero retrato, ¿no? Como si fuese un Sí, verdadero sí, retrato sí, de sí. otro momento, pues... Pero hecho muy joven, ya con 10 años ya tenía obras vendidas, había publicado libros, es otro caso de niña prodigio. Claro, aquí en esta foto, bueno, se la ve un poquito más mayor. Hoy en día ya tiene 31 años, ¿eh? Esta niña nació en el año 1994. Y para acabar en esta parte, justo antes del debate, pues quería hablar de un caso que me he encontrado también preparando el programa, que es el del Instituto Dalmacia de Torrejoncillo, en Cáceres, que ha hecho el Dalmacia Museum. Y el Dalmacia Museum, pues... Cuéntanos. Consiste en que los chavales del instituto han replicado obras de grandes artistas, tienen en torno a 80, creo, Sí, unas y con 80. eso han montado un museo Sí, de obras hechas por pequeños genios que son todos los alumnos del centro. replicando obras eso, de grandes artistas, y tienen Sí. una exposición temporal ahora mismo dedicada a Picasso. Ah, mira. Sí, han hecho varias, tuvieron una de Van Gogh también, pero ahora mismo tienen una de Picasso y es un proyecto interesante. Curioso. Porque, bueno, pues había incluso una copia de creo que, a ver... Eso es, una copia del Picador Amarillo, De esa obra Picasso. de infancia de Picasso, pues la replicaron también ellos, siendo niños. Así que, bueno, pues me parece un proyecto curioso y muy bonito para abrir el camino al debate que vamos a tener ahora, Efectivamente. que, bueno, pues va a explicarnos un poquito más o nos va a permitir hablar un poquito más sobre educación artística. Así que vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí en el debate de esta semana. Bueno, lo primero de todo quiero presentar a Mónica Alija, nuestra invitada de La Cabaña. ¿Qué tal, Mónica? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues es un placer tenerte aquí, pero permíteme, antes de seguir con las preguntas y con este debate, que presente también a Paz Ibáñez, que está aquí en el estudio por primera vez con nosotros en el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Tienes ganas? Sí, estoy un poco nerviosa, pero a ver cómo me acogéis, a ver qué os parece. Bueno, seguro que va a salir muy bien, ¿eh? Y porque yo creo que tenemos temas interesantes, ¿no, Yago? Yo creo que va a ser un debate que nos va a dar que hablar, ¿verdad? Y primero quería empezar un poquito, pues, reflexionando acerca de cómo es de cómo fue la educación en la antigüedad y cómo es ahora, ¿no? La educación artística. Y es que, pues, por ejemplo, Platón, ¿no? Defendía que los jóvenes debían crecer rodeados de belleza, debían ver imágenes, porque eso, bueno, pues iba a afectar luego en su propia personalidad, ¿no? Era importante para ellos, ¿no? Hablan de sensibilidad. Aristóteles decía que había que aprender a dibujar, no para convertirse en grandes artistas, sino efectivamente para educar la mirada, ¿no? Y aprender a reconocer la belleza de las cosas. Y esto es una tradición que se continuó en Roma con otros autores, ¿no? Quintiliano, por ejemplo. Y bueno, pues la pregunta con la que queríamos empezar el debate, Mónica, es un poquito hasta qué punto, ¿no? El arte es realmente importante en el desarrollo, pues, de la educación de un niño, ¿no? Para su propia formación personal, pero también para lo artístico, ¿no? Y bueno, pues como tú en La Cabaña, que ahora nos contarás un poquito más ahora después qué es lo que hacéis, pues tienes bastante experiencia en ello. Cuéntanos qué te parece, ¿no? Todo esto. Bueno, pues es una pregunta muy interesante y que habría que hacerle a los que a los que organizan los temarios en nuestras aulas, porque bueno, es esencial, no es que sea importante, es que es esencial. Es esencial que los niños vean imágenes, como decían los grandes filósofos, es esencial que tengan contacto con el arte, con artistas, y que a ellos mismos se les deje crear libremente, porque aparte y no es solo una cuestión pictórica o artística, es una cuestión de que ellos aprenden a expresarse de una manera más abierta, sin miedos, y también a conocer sus emociones. Porque cuando a veces un niño no sabe expresarse con palabras, no sabe decir, mamá, es que tengo miedo, por ejemplo. Igual sí sabe dibujar el miedo, no va a dibujar un Picasso, ya que hablábamos de mini Picassos, no va a dibujar un Picasso, pero él va a expresar su miedo a través de los dibujos y la pintura, y eso es muy, muy, muy importante. Y nos está enseñando en las aulas, no se le está dando la importancia que realmente tiene, porque estamos priorizando otras cosas que supuestamente sí la tienen. Claro, hoy estamos en un momento en el que las humanidades cada vez se reivindican más, porque parece que tienen una serie, evidentemente tienen unas ventajas diferentes, ¿no? a otro tipo de enseñanzas que se pueden dar o que se han priorizado más en estos tiempos pasados. Y bueno, esto se ve desde los primeros momentos de la educación, ¿no, Paz? Sí, yo creo que
que se está implementando, pero yo creo que todavía se debería implementar más porque me parece también que estamos en una época de hiperproductividad, hipertecnología, ¿no? Que a veces se lleva un poco por delante pues el que esos niños puedan crear o el que los adultos, o sea, porque muchas veces se pide a la IA que cree diseños o lo que sea, pues para cartelería sobre todo, que es lo más socorrido, en vez de ver pues un producto hecho por una persona, ¿no? Y también, pues, no sé qué te parece, Mónica, tú cómo lo ves, pero me parece también que a lo mejor de niños pues sí que se promueve mucho, pues que se dibuje, que se pinte y tal, pero de más adultos pues se pierde más eso y la educación del arte y la historia del arte pues se reduce un poco a una pequeña asignatura en bachillerato, ¿no? Y luego no se anima más pues a explorar esa creatividad porque a lo mejor se considera menos productiva, excepto en el caso de estos genios. Claro. Sí, claro, cuando tenemos niños muy pequeños nos encanta que pinten, que sean creativos, y a medida que van creciendo, aparte de que en los centros educativos tendemos no, en los centros educativos en primaria tienen una vez, o sea, un día a la semana, arts, si estás en un bilingüe, o arte, si no es bilingüe el centro, y esa hora a la semana, que no es una hora, son 45 minutos. 45 minutos en una semana me parece devastador. Luego, ¿qué pasa? Que el que imparte esa asignatura es el tutor que da lengua, da ciencias, da religión a lo mejor y da arte. Por lo tanto, una formación específica en arte no tiene. Entonces, no sabemos qué puede salir de esa clase de arte. Probablemente salga el típico, porque a mí me ha pasado con mis hijas, que llegan y dicen, es que mamá, a mí me ha dicho el profesor que no me puedo salir de la raya. Entonces venimos de infantil, que son un poco más liberales, tampoco te voy a decir que es una cosa loca, pero bueno, en infantil yo conozco muchos profesores que se esfuerzan mucho en que haya más creatividad, más libertad creativa y yo, vamos, me quito el sombrero, pero luego pasamos a una primaria muy arcaica a nivel creativo porque no les dejan hacer lo que ellos quieren. Al final hacen todos prácticamente lo mismo, o si no es como le gusta al profesor, pues bueno. Y a medida que esto va evolucionando, la sociedad nos enseña que cuando yo hago un dibujo tiene que parecerse a la realidad. Y al final, si yo lo que quiero expresar no se parece a la realidad, me frustro y dejo de pintar. No quiero pintar más. Entonces, claro que se reduce porque nos están coartando esa creatividad con la que nacemos, que lo dijo Picasso y también lo dijo Walt Disney, y si nos la coartan, pues se acabó. Es que qué pena porque parece como que te exigen primero la excelencia como para luego poder romper con toda la norma, ¿no? Porque luego las vanguardias, se dice mucho, se eleva demasiado, ¿no? Pero también me parece quizá que es por los nombres, porque como han triunfado ya y tal, pues les dan esa importancia que la tienen, porque además son artes maravillosos, ¿no? Pero me parece a lo mejor que hasta que no llegan a un nivel tan alto, pues no se les da ese reconocimiento. No sé, chicos, ¿qué pensáis vosotros? No, sí, yo creo que estáis diciendo cosas que tienen mucho sentido y son interesantes. Lo hemos visto un poquito con estas obras que hemos presentado antes, como al principio, ¿no? Quizás la formación era como más clásica, más academicista, y luego, pues, en esos momentos de vanguardia, los artistas que ya desde pequeños se salían un poquito, a lo mejor, de esa norma, pues, también han representado luego cosas diferentes. Entonces es importante dejarles, bueno, expresarse, ¿no? Porque, bueno, ya en esos años de vanguardia se creía, ¿no? O se tenían más evidencias en el estudio de la psicología y tal, de que los niños al final pues también le dan más o resaltan o exageran las cosas que les dan, a las que les dan más importancia cuando pintan y así. Entonces no es que pintasen mal, sino que representaban pues de otra manera, ¿no? A su manera, claro. Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que eso también ha ido influyendo, pues a principios del siglo XX, por lo menos aquí en España seguro, ¿no? Hubo un poquito ese cambio, ¿no? En las dinámicas de enseñanza. Comentábamos antes, fuera de micros, que en la exposición que ha habido ahora en el Reina Sofía de Maruja Mayo, pues se presentan distintos documentos sobre el papel de la educación, ¿no? Y de la educación artística. Y bueno, pues precisamente ahí se reivindica que los niños tenían un lenguaje expresivo, ¿no? Y bueno, pues que la educación artística debía permitir que eso se desarrollase. Entonces, ¿qué papel a lo mejor juegan un poquito
voy a hacer dos preguntas, Mónica. O sea, ¿qué papel primero juegan un poquito esos otros centros que no son los escolares, ¿no? Para todo este desarrollo artístico y creativo, ¿no? Y al final yo creo que también psicológico de los niños. Y luego, un poquito, que podemos dejarlo para más tarde, ¿cuál es un poquito la vinculación, ¿no? Entre esa vanguardia o entre lo que luego representó la vanguardia y lo que representan los niños, ¿no? ¿Por qué se acercan esas posturas o por qué crees que se acercan? Bueno, con respecto a la primera pregunta, los centros que nos dedicamos a... Yo siempre digo que voy a contracorriente, ¿no? Lo que hacen en el colegio, luego vienen los niños a mi centro y lo deshacemos todo. Digo, olvidaros lo que habéis hecho en clase, que esto no tiene nada que ver. Afortunadamente sí que es verdad que cada vez, como le dije antes a Paz, cada vez hay más conciencia de pues, dar a conocer a los artistas, que sean más creativos los niños, pero todavía hay mucho que trabajar, porque en 45 minutos en primaria no podemos hacer nada. O sea, mis clases duran hora y media y a veces se nos quedan cortas. Entonces, 45 minutos no me lo quiero ni imaginar, porque entre que los niños preparan el material y luego si se tienen que lavar o recoger, vamos a decir que la clase se reduce, siendo generosa, a 30 minutos en los que el niño, el niño o la niña no ha llegado al estado de inspiración que se conoce, al estado de concentración, de decir, ya sé en lo que estoy y ahora voy a hacerlo, porque necesitan un proceso. A cualquiera que le des un folio en blanco, que antes vosotras lo hicisteis, era como, ¿y qué hago? Pero es que eso nos pasa a todos, pero en el momento que ya calientas, ¿no? Pues yo siempre lo comparo como una maratón, ¿no? Si quiero correr una maratón, primero tengo que correr 100 metros, luego 200, luego 500, luego tal, hasta que consigo hacer la maratón. Esto es igual, se entrena, la creatividad se entrena. Y los niños necesitan ese momento de calentamiento y es que en media hora es que no puedes hacer nada, es que es imposible. Entonces yo cuando llegan aquí digo, venga chicos, todo lo que habéis hecho en clase, olvidarlo, que vamos a hacer cosas guays. Y quiero resaltar que en mi centro trabajamos la creatividad basándonos en el arte, porque yo estudié arte, pero no es solo con fines artísticos, es con fines de que esa creatividad la puedan extrapolar a cualquier aspecto de sus vidas, claro, no solo en ese aspecto. Y con el tema de las vanguardias que me decías, cómo relacionarlo, si mal no recuerdo, porque hace mucho que no estudio, a raíz de el impresionismo y toda esta época que fue muy revolucionaria, porque lo que se estaba exponiendo, ¿no? Era lo que las Bellas Artes, la Academia de las Bellas Artes aceptaba, ¿no? Que eran pues los típicos cuadros estos hechos al milímetro, ¿no? Realistas, correctos, lo que se consideraba correcto. Y de repente llegaron los impresionistas que querían captar la luz, que daban unas pinceladas anchas, sueltas con esa cosa de color y los trastornó. Era como, ¿qué es esto? ¿No? Esto al salón de los... ¿Cómo era? El salón de los rechazados. Claro. Eso es. Y claro, es que realmente hay una necesidad de expresarse. Yo creo que se les compara un poco con los niños, porque los niños pintan lo que sienten y sin pensar, a lo mejor claro, tanto, y sin pensar si a ti te va a gustar. Es que le gusta a él. ¿Qué más da que te guste a ti? Claro. Toda esta pregunta yo creo que tiene sentido cuando la contextualizamos en lo que sucede con algunas personas a día de hoy que dicen, pues eso, esa típica frase de que este cuadro de arte contemporáneo lo pinta mi hijo de 5 años, ¿no? Entonces, lo que se sale de esa, a lo mejor más de esa norma académica que teníamos pensada, ¿no, Yago? Pues es lo que choca todavía a día de hoy, ¿no? Claro, porque un niño de 5 años pensamos que no puede hacer una obra, pero en el sentido academicista, ¿no? En el sentido de lo correcto, lo que está bien hecho, ¿no? Un niño de 5 años tiene su forma de expresarse y eso no tiene por qué ser menos válido que lo que puede hacer otro pintor más correcto, más academicista. Y cuando vemos una obra y decimos, eso podría haberlo hecho mi hijo de 5 años, ¿vale? Y eso desprestigia al artista, ¿no? Ese es el debate que queríamos plantear un poco. Claro. Sí, bueno, la intención de quien hace ese comentario es desprestigiar, pero realmente un niño de 5 años podría hacerlo, pues a lo mejor se podría acercar, pero está claro que va a carecer del concepto y de la intención que lo ha cargado el artista que lo haya realizado, ¿no? Porque claro, si nos ponemos a analizar el negro sobre negro de Jasper Johns, pero realmente tiene
realmente fue un cambio de paradigma esa obra de arte, ¿no? Entonces, claro, sí, lo podría haber hecho yo incluso, pero nadie se paró a pensar qué puede significar este negro sobre negro, este blanco sobre blanco, ¿no? Claro. Sí, lo podría haber realizado mi hijo, sí, pero no lo ha realizado tu hijo. Ni siquiera se te ha ocurrido realizarlo a ti, porque si es tan fácil, ¿por qué no has cogido y lo has hecho tú y lo has presentado a un concurso, por ejemplo? Hay un momento, ¿no?, en el que en los años 60, ¿no?, dice Arthur Danto, que bueno, pues fue uno de los grandes teóricos de ese momento de cambio, ¿no? Él tiene una obra que se llama El fin del arte. Pues dice que cuando la filosofía se introduce en el arte, ¿no, Paz? Que yo creo que este tema te gusta. Sí. Es cuando, bueno, se da un cambio total de paradigma, se acaba con el relato anterior que había incluso continuado. Él incluso mete a los impresionistas, ¿no?, dentro de ese relato anterior, porque todavía copian de la realidad, ¿no? Sí. Tienen ese concepto de la mímesis, ¿no?, que a lo mejor puedes explicarte un poquito más. Vale, ahora os comento. Entonces ahí es cuando cambia, ¿no? Cuando la filosofía entra en juego y el arte, bueno, pues cambia de relato. Claro, eso es acaba el porque, a ver, bueno, vale, desde la antigüedad, ¿no? Se consideraba que lo que era artístico nacía de la copia de la realidad, ¿vale? El concepto de la mímesis tiene que ver con lo mimético, ¿no? Pues eso. Por ejemplo, a ver, es que digo, lo quiero sintetizar y digo, a ver, a lo mejor no lo voy a hacer bien, pero bueno. Sobre todo los griegos consideraban que una obra de arte era buena si se parecía a la realidad, pero no exactamente, ¿sabes? Como que se mejoraba, se pasaba algo más idealizado, ¿vale? Y claro, pues ese es el concepto que se siguió utilizando y por el que, por ejemplo, se denosta pues algunos tipos de arte, como por ejemplo, pues yo qué sé, el románico, se dice que el románico es menos perfecto que el gótico porque el gótico se parece más a la realidad, bueno, y todo este gran discurso se crea en el Renacimiento, que por eso pues tiene tanto éxito, ¿no? A partir del Renacimiento, porque también es donde cuando se acompaña, se crea la literatura artística, ya con un sentido más fijo. Vale, es que estoy intentando como resumir muchos años, ¿vale? Para nuestros oyentes. Sí. Y bueno, me estoy liando un poco, pero lo importante es que cuando llega el siglo XIX, o sea, finales del XIX y comienzos del XX, es cuando llega la fotografía, que es lo importante. Entonces, claro, todo ese arte que lo que hacía era, pues yo qué sé, capturar la realidad o intentar hacerla más bella tal, como que perdía un poco su sentido porque ya estaba la fotografía para captar todo eso. Entonces, claro, pues los pintores dijeron, jolín, pues qué aburrido ya estar aquí haciendo obras de arte que se parezcan a la realidad. Entonces, pues buscaban otras cosas, pues captar más pues la luminosidad o los sentimientos o deformar completamente a la realidad, ¿no? Pues para ofrecernos algo nuevo, que de hecho eso es lo que comenta Walter Benjamin, bueno, que tampoco quiero dar aquí toda la bibliografía, ¿no? No, pero bueno, claro. es interesante porque ahí es cuando se produce ese cambio de paradigma, ¿no? Eso es, pero luego todavía evoluciona, perdón, es que hay muchas cosas, porque está la modernidad, la posmodernidad, ¿vale? La caída como del relato de la mejora, ¿vale? Porque hay como un relato de que todo mejora, de que todo progresa. Bueno, Vasari, claro, en el Vasari lo empieza en el Renacimiento. Renacimiento. Claro, eso él es. establece 3 etapas, ¿no? Eso es, así todo pues como muy biológico, ¿no? Muy continuista, todo hacia lo mejor, hacia lo mejor. Y claro, pues a comienzos del 20, después de las guerras mundiales, se dieron cuenta de que tanto progreso, pues a lo mejor no llevaba a la mejora de la humanidad, ¿no? Entonces ahí hubo una crisis y por eso, a mitad del siglo XX y después, sobre todo, pues posmodernismo, 68, ¿vale? Es que viene todo esto muy cargado. Es cuando sitúa tanto pues esa muerte del arte, ¿no? Pues porque ya se pasa y es algo más allá y entonces como que el arte se convierte en filosofía. Entonces por eso el arte de ahora, ¿no? A lo mejor es a veces tan abstracto o tan rompedor o tan performático porque ya se ha roto como con todo eso y a lo mejor se acerca un poco más a la forma de pensar de los niños. No, claro, hay otra más frase pura a veces. en la que él lo deja claro, dice, el arte contemporáneo es a lo mejor el único sitio en el que todo vale. Eso ¿no? es. Entonces, sí. pues igual ahí es donde encajan, ¿no? Toda esta cercanía con los niños. Sí, porque a los niños les vale todo. Claro. Y es lo maravilloso, que ellos se atrevan a que todo valga y que si se encuentran un problema sepan por dónde solucionar ese problema que les ha surgido, o bien con una pintura o con cualquier otra cosa. Y lo bueno de que conozcan a diferentes artistas es que se dan cuenta de que todos son buenos artistas, pero que cada uno hacía una cosa totalmente diferente. Que no es lo mismo Yayoi Kusama que Gustav Klimt, que Picasso, que Velázquez. O sea, que son artes totalmente diferentes porque no tienen nada que ver. Y sin embargo son todos artistas conocidos y muy valorados.
Claro, y ya para cerrar también un poquito, recogiendo lo que había comentado Paz de toda esa evolución, ¿no?, que se hacía en el arte, y yo he mencionado a Vasari contaba, ¿no?, en sus vidas de los artistas, bueno, pues cómo se descubre o cómo descubrió Cimabue a Giotto, ¿no?, que bueno, pues fue como ese primer escalón de esa evolución que él establece, ¿no? Y dice que él era un pastor que pintaba ovejas en las piedras y bueno, pues Cimabue fue por allí y dijo, oh, este niño me lo llevo al taller, ¿no? Porque tiene el genio, ¿no? Ese genio del artista, que es una cuestión que también se ha discutido mucho en el arte contemporáneo y que, bueno... Pero hay que educarlo. Claro. O sea, iban a un taller para aprender técnicas, para aprender una base teórica. Pero ellos partían de la base de que... Sí, el genio es innato, pero hay que educarlo y hay que... Bueno, pues eso hay que decirle a los niños cómo pueden expresarse, porque... Claro, eso era la idea que tenían en aquel entonces, ¿no? Y entonces esto todavía sigue un poquito a veces vigente en el imaginario colectivo, ¿no?, o popular, con esa idea de los niños prodigio que estábamos comentando también antes, esos casos que hemos repasado rápidamente, porque, bueno, pues desde muy pequeños se les cuelga un poquito esa etiqueta y a lo mejor esto puede tener, no sé, también un efecto negativo a la hora de desarrollar esa creatividad o en la propia experiencia del niño. Bueno, al final el niño se ve obligado a seguir creando y que siga gustando, ¿no? Porque lo bonito, lo bueno es que ellos creen de manera libre sin pensar si va a tener éxito o no su obra, ¿no? Bueno, yo creo que debería ser la experiencia de todo artista, no solo de los niños, ¿no? Yo voy a pintar porque tiene que ser algo que me gusta, sí que vale, tengo mis conocimientos técnicos, yo hablo como artista, pero bueno, lo podemos ver en Picasso, ya que estamos con Picasso. Picasso, que mucha gente lo desprestigia por esto, Picasso, ¿quién entiende a Picasso? Bueno, es que Picasso en sus inicios era, o sea, podemos decir casi hiperrealista, o sea, tiene unos trabajos flipantes. Sí. Y eso no lo sabe la gente, porque a Picasso lo conocemos por el cubismo, por las caras cuadradas, deformadas. No, señores, Picasso pintaba como, vamos, era una bestia del dibujo y la pintura, y decidió libremente que estaba hasta las narices, pues no sé si puedo decir, estaba hasta las narices de hacer eso porque era aburrido, y dijo, pues yo voy a hacer cubismo, voy a deformar las caras y tal, y ole él, que claro, él también pudo permitírselo porque ya tenía un nombre, ¿no? Claro. Igual otra persona no puede permitírselo, igual si me pongo yo a hacer caras deformadas, dicen, ¿esta qué hace, no? Pero tomó esa libertad porque estaba aburrido. Y vale, sí, hay que tener un poco de base, pero lo ideal es hacer lo que te dé la gana y expresarte tú libremente y no pensar, ya, bueno, es que si sigo haciendo... Porque igual estos niños son magníficos con estas obras de arte que hacen, pero igual en un momento dado les apetece hacer, pues yo qué sé, una maceta en una flor, que me estoy acordando ahora del dibujo este de Miró, pero igual ya no lo hacen porque dicen, es que igual ya no cuesta $25.000. Claro. Igual este ya no le gusta a mamá y ya no me lo pone en las redes sociales. Pues yo creo que un poco sí que esto sí que coarta a los niños. Eso iba a mencionar, que hoy en día, con lo rápido que es ganar éxito en redes sociales y a la vez lo rápido que es perderlo, yo creo que habría que ir caso por caso, pero igual tienen esa presión de si dejan de hacer lo que están haciendo, igual deja de haber likes y ya dejo de ser niño prodigio. Claro, sí, no, está mucho más enfocado a lo mejor al mercado, ¿no? Que al éxito rápido. Sí, eso es, es una cuestión social en general, ¿no? Esta de la inmediatez, y está un poquito asociado eso al mercado del arte, que bueno, nosotros ya analizamos en el primer programa, ¿verdad? Y que bueno, pues a veces parece que bueno, copa un poquito más los titulares que otras cosas que quizás podrían ser, bueno, pues más interesantes. Y si os parece, vamos a cerrar un poquito ya este debate con este tema que hemos sacado aquí, y ahora te dejo, Paz, todo el programa para ti, para que le preguntes un poquito a Mónica más acerca de ese proyecto de La Cabaña. Sí, eso te quería preguntar, para quienes no conozcan La Cabaña, ¿qué es exactamente ese refugio creativo, ¿no? Y qué tipo de experiencias propones para los niños, y también si te has encontrado algún niño prodigio de estos. Bueno, La Cabaña es un espacio creativo donde pues trabajamos la creatividad. Yo siempre que vienen papás o mamás preguntándome, bueno, es que a mi hijo le gusta mucho pintar, digo, bueno, que sepas que aquí no va a salir Velázquez ni Sorolla. Esto es un espacio donde trabajamos la creatividad y yo no les voy a poner ni a dibujar bocetos, o sea, bodegones, ni a imitar otras pinturas. Aquí vamos a tener también unos ápices de historia del arte, porque es interesante que conozcan, como dije antes, diferentes artistas y obras así más
representativas para que, oye, a veces estamos muy ahora invadidos por las imágenes, ¿no? Sí. Vas a un hotel y hay Monets, hay Van Goghs, hay Cézanne, pero no sabemos qué es. O sea, están por todas partes, pero a veces no sabemos qué es si no has estudiado. Sin el contenido, eso es. Entonces, bueno, pues me gusta que tengan un poquito de esos conocimientos. Yo se lo presento siempre de una manera lúdica. Y luego esto es todo libertad total. Yo, claro, les tengo que poner unos límites porque también tienen que tener límites, ¿no? No es libre albedrío. Pero se trata de que ellos elijan, pues si vamos a hacer colores fríos, por ejemplo, que ellos elijan qué colores fríos quieren. Yo no les digo, no, porque es que el rosa tiene que tener un poco más de azul para que sea más frío. Bueno, pues si ese rosa es un poco más cálido, no pasa nada, que cojan el rosa. Pero seleccionamos los fríos, ¿no? Y yo simplemente ofrezco eso, desarrollo creativo, que ellos se expresen y que elijan cómo hacerlo. Y bueno, niños prodigio, algún niño, bueno, prodigio no sé si decirte, pero con aptitud para la pintura sí. No son la mayoría, porque todos nacemos y todos tenemos esa creatividad ya innata, entonces a estas edades tempranas son todos muy similares. Pero sí que a algunos se le ve ya que apunta maneras, sí, sí. Qué chulo, qué ilusión, ¿no? Sí, sí, sí. Pues me encanta eso, que les enseñes también la historia del arte, pero que les dejes también ese expresarse, porque también hay que saber lo que se ha hecho antes para poder romper con ello. O sea, volviendo a mi caso otra vez, ¿no? Pues gracias a que sabía todo eso, lo pudo romper también. Vale, y también te quería preguntar ¿qué has ido descubriendo a lo largo de este tiempo? Porque claro, tú venías con esta idea al principio y luego fue evolucionando o te han ido cambiando alguna concepción que tú tenías, o sea, has aprendido junto a ellos, ¿no? Yo he aprendido mucho con los niños. He aprendido a nivel personal, simplemente por el trato que tienes con ellos, que bueno, eso le puede pasar a cualquiera, no solo por tener un espacio de arte, a cualquiera que trabaje con niños en el ámbito que sea le puede pasar. Y luego a nivel artístico he aprendido mucho también como artista, ese fluir, ¿no? Yo lo hago así y así, o sea, me da igual, lo quiero hacer así y así es como me gusta. He aprendido más a no pensar en el qué dirán, porque siempre antes yo soy retratista principalmente y siempre estás con la cosa, porque la gente cuando te encarga un retrato quiere que sea como la foto que te manda, vamos, no se te ocurra, bueno, casi te piden casi Photoshop, ay, me has hecho las arrugas un poco marcadas, ya bueno, es que en la foto, pero yo ahora cuando pinto digo, voy a hacer un retrato como a mí me dé la gana. Y si le quiero poner un ojo arriba y un ojo abajo, vamos a disfrutar del proceso. Sí, sí, sí. He aprendido mucho, me han enseñado mucho los niños. Qué chulo, qué chulo. Sí, no, sí. Pues me alegro y es que además, bueno, es que todo vuelve, parece que vuelve todas las vanguardias, ¿no? Pero claro, ellos también reclamaban pues eso, el primitivismo y como lo puro y tal, y el volver a tocar eso, así que, me alegro mucho y de verlo, ¿no? En la práctica, porque claro, también se remite a esos ejemplos, tal, pero claro, para ver qué se sigue haciendo, pues ese redescubrir y ese todo. Vale, y por último, pues si alguien que nos escucha pues quiere conocer este proyecto, llevar a sus niños o lo que sea, ¿dónde podemos encontraros? Pues estamos en el barrio del Crucero, formamos parte de lo que denominan el barrio de los artistas, estamos en la calle Relojero Losada, número 33, cerquita del Colegio Quevedo. Y bueno, pues ahí estamos, damos clases continuas durante todo el año, durante todo el curso escolar de desarrollo creativo y luego en fines de semana hacemos talleres para niños y para adultos, ¿vale? Porque los adultos necesitan más desarrollo creativo que los niños. Entonces yo hago ahí hincapié, no se dejan mucho. No, yo vengo a clases de acuarela. Bueno, vale, vamos a dar acuarela, pero la vamos a dar como yo te diga. Porque la creatividad nos cuesta soltar porque estamos muy viciados de la educación que hemos recibido y de la sociedad que nos rodea. Sí, encorsetados un poco en la utilidad, ¿no? Mucho, sí. Bueno, pues oye, entonces animo a la gente a la que vaya, que lleve a los niños. Muy bien, bueno, muchas gracias. Pues muy interesante, ¿no? Esta parte también del programa. Y ahora vamos a darle también un espacio a una... No es una sección, pero bueno, casi como si lo fuese, ¿no? Que va a ser Hablando por los Codos.
Yo cuando preparabais el programa, ¿no? Pues yo me enteré así que era como un poco de... Bueno, entendí que era como pedagogía artística o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he traído documentos audiovisuales, ¿no? Que me parece que animaban a los niños pues a saber de historia del arte, ¿no? Pues porque la cabra tira al monte, ya lo sabemos. Y también les animaban un poco, me parece, pues a pintar ellos mismos. Bueno, lo primero es Érase una vez el hombre, que lo reconocerán sobre todo los más mayores, y animaba mucho sobre todo a conocer pues de historia del arte, ¿no? Y daba pues esos conocimientos. Por ejemplo, os he traído un episodio de Da Vinci que ponía la cronología, que está muy bien porque es que últimamente se habla de conceptos y no se los sitúa cronológicamente, y bueno, hay cosas que hay que ordenarlas para saber dónde están. A ver, pásame... Bueno, os he traído pues un poco lo que aparece. Pues ahí el estudiólogo casi de Federico, bueno, es un mecenas que tiene ahí Leonardo pues en el dibujito, porque es un capítulo de 20 o 30 minutos pues que explora un poco la vida de Leonardo, y nada, esos son bocetillos. Pásame otra vez, ahí, vale, pues la Madonna, cómo pinta la Última Cena, pues claro, para que lo vea la gente, ¿no? Porque... o sea, ahora se divulgan, pues eso, las imágenes acabadas y tal, pero a lo mejor pues no se explica tanto el proceso. Bueno, pues me parecía que era muy ilustrativo para niños pequeños o para adultos, pues el ver estas series, ¿no? Y ver cómo iba el proceso creativo, cómo funcionaban las relaciones, pues artista-patrón, etcétera. Bueno. Encima aquí, perdón, pero vamos, aquí Leonardo no tiró de lo normal, ¿no? De lo que había que hacer. Aquí en el de La Última Cena... Claro, él experimentó, o sea, por ejemplo, y por eso se conserva tan mal La Última Cena, pues porque estaba probando otras técnicas, otras cosas, pues así diferentes, ¿no? Vale, lo siguiente que os he traído es los Little Einstein, ¿vale? Esta yo la veía de pequeño. Es que... No, yo no. Claro, es que he vuelto pues a series antiguas. ¿No? Pues, ¿No? Muy buena, claro, muy es buena. muy reciente. Muy Es sobre todo entre los años, lo he apuntado aquí para daros fechas precisamente, ¿no? Me he dicho para que hubiera fechas, entre 2005 y 2009. Y lo he puesto porque... Bueno, yo ahora no veo muchos dibujos, pero he visto alguno de los más pequeños y son dibujos súper rápidos y me parece que no se paran a enseñar las cosas como son, y a dejar a los niños reflexionar. O sea, me parece que es todo estímulo, estímulo, estímulo. Y, por ejemplo, pues esta serie pues iba despacito, eran episodios de 20 minutos y repetían las cosas y enseñaban pues arte y música. Y mezclaban las cosas así un poquito sinestésicamente, ¿no? O sea, por ejemplo, en ese episodio del que os he puesto pues unas capturas, pues enseñaban al principio el grito de Munch y ponían también pues una música de Beethoven, y luego pues... como que iban con la nave al espacio, bueno, este es otro, y iban por Júpiter y enseñaba pues como el fluir de las ondas y de la pintura como en el cuadro, y a la vez pues ponía la música, ¿no? Pero bueno, que me parece que son dibujos que enseñan pues eso, también de arquitectura, por ejemplo, pues era con la Biblioteca Laurenciana de Miguel Ángel, y también tenía un plano de Da Vinci, y también creo que tenía música de Bach, o sea, tenía un poco de todo, ¿no? Bueno, básicamente, que antes me parecía que los dibujos eran más divulgativos, y vengo aquí pues a reivindicar esos dibujos, porque es muy que interesante, porque o sea, ya el propio nombre claro, lo dice, eran pequeños científicos casi, ¿no? Entonces, claro, y se quedaba mucho pues con lo visual, eso es, y también pues les hacían seguir los ritmos de música y tal, porque bueno, hoy nos hemos puesto mucho con la pintura sobre todo, pero bueno, la música también desde pequeños está muy bien hacer esa pedagogía porque enseña otra forma diferente de pensar, ¿no? Y el gran niño prodigio del arte es Mozart. Claro, el Mozart. músico, que yo Mozart, estaba pensando, digo, todo eso pintura, cuando pero... nos escuche Guillermo nos va a decir que tenemos que haber hablado más de Bueno, de Chopin música. también de niño, en fin. Claro. Y además que, bueno, también seguían un poco esa costumbre de los grandes genios, y de hecho su padre pues llevaba a Mozart, ¿no? Por todas las cortes europeas, que también ese es otro debate, que los padres si lo están haciendo para apoyar el talento de los niños, claro, o para sacar ese rédito económico, ¿no? Y bueno, lo último que traigo pues es Art Attack, que todos hemos visto Art Attack de pequeños, y me parece que daba ese paso, claro, pues a hacer las cosas, ¿no? Y a mancharse las manos, y a probar, y a hacer manualidades, y a divertirse un poco, ¿no? Y además tenía pues unos personajes muy, muy graciosos, como eran el Cabezón y Vicente Bancoco, que eran súper divertidos, ¿no? Y me parece pues que hacían esa conexión perfecta para los niños con la historia del arte y los animaban mucho. Y me parece que tienen que volver este tipo de series, y ya está. Muy bien, pues esto ha sido Hablando por los Codos, por primera vez aquí en La Cuelga. Con alegato incluido, como debe ser. Claro, haciendo honor al nombre de la sección. Yo vengo de cara. Muy bien, muy bien. Y ahora, Mónica, en la última parte del programa, ya para cerrar, siempre... Bueno, el año pasado, como nos llamamos La Cuelga, ¿no? Pues le preguntábamos al invitado qué querría añadir a La Cuelga, ¿no? Leonesa. Pero en este año hemos cambiado un poquito esta sección y ahora pues se llama Dulce o Salado, ¿vale? Entonces te vamos a hacer unas preguntas, y entre unas preguntas dicotómicas, y hay
hay que elegir. Bueno, Vale. no tiene nada de especial, ¿eh? Pero, por ejemplo, pues la primera que teníamos por aquí es un cuaderno de bocetos o una pared para pintar. Uf, qué difícil. Yo me quedo con el cuaderno de bocetos. Ajá. Sí, sí. Tiene más hojas. ¿Tú, Paz? ¿Tú? Yo el cuaderno también. Sí, también. me Es parece. que la pared es una cosa como muy seria, ¿no? Sí. Claro, y el cuaderno te lo puedes llevar por ahí. Y el tal, cuaderno lo Sí. puedes arrancar la hoja y coger otra. hacer Yo- plener ahí. Yo de pequeño creo que pinté una pared en mi casa, entonces... Yo pinté muchas, sí. sí. Sí, muy mal. Bueno, La pues... siguiente pregunta sería, ¿una idea perfecta o un experimento inesperado que no viste venir y que al final... El experimento siempre. Sí. Siempre el experimento. Sí. Más divertido. Es que se disfruta más el Claro. experimento. Ujú. ¿Pintar con un pincel o pintar con las manos? ¿Se puede mezclar? A mí me gustan las manos. Ujú. Uso el pincel porque, como os dije, yo suelo hacer retrato Ujú. y tengo que ser más detallista, pero cuando más disfruto es cuando pinto con las manos, cuando me enguarro. Ajá. Sí. Sí. Y borrar y corregir los errores o dejarlos. Dejarlo siempre. Y que se vea que son errores. Sí. Además, mis chicos, ¿me das la goma, profe? Aquí no hay gomas. Prohibido. Aquí no hay gomas. Vamos a ver por dónde tienes que ir y el error tiene que quedar porque es de lo que vas a aprender. Siempre. El error tiene que quedar. Claro, ya nos has dicho un poco que tú eres retratista, vamos, o que sueles hacer retratos, pero entre dibujar y pintar, me imagino que a lo mejor dibujar o prefieres, o eres más directamente de... Sí, a ver, yo me especialicé en pintura. O sea, Ajá. podemos decir que yo soy pintora, pero me va más el dibujo. Me va más el dibujo, aunque me expreso también más pintando. Ajá. O sea, Ajá. me desahogo más pintando, pero disfruto más dibujando. Ajá. Muy bien. Paz, ¿tienes alguna...? No, estaba pensando, digo, más romana, más veneciana. Bueno, es que es un debate antiguo de friki de historia del arte, de que importaba Dibujo o más. mancha de color. Sí, eso, Sí. el color o la línea, ¿no? Porque se peleaban por eso en el siglo XV y en el siglo XVI, que lo sepáis. Sí. Bueno, y ya para cerrar, pues la de siempre, ¿no? ¿Dulce o salado? Dulce. Muy bien. Dulce. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Mónica, ha sido un placer. Gracias a vosotros por invitarme, estoy encantada. Bueno, aquí es un placer tener a gente que conoce mucho más que nosotros de las cosas que traemos aquí, porque bueno, nosotros práctica. simplemente no como comunicamos y siempre tener a alguien que nos puede ilustrar un poquito más es más, bueno, más, no sé, más completo, ¿no? Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber venido y muchas gracias también a ti, Paz, por haber estado aquí. ¿Te lo has pasado bien? Sí, no, además me habéis dejado decir lo que yo quería. Eso es No sé si importante. para bien o para mal. Como a los niños, aquí no hay límites. Muy bien. Claro. Bueno, pues Eso nada, es. Yago, despedimos a la audiencia, les decimos que nos vemos en el próximo programa, Eso que es. nos sigan en las redes sociales, que Que se comenten. suscriban, por favor. Eso es. Y bueno, pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima, eso es.